Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Rodrigo Marín Vilchis, soy doctor en Derecho. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Administración Pública Federal. En este caso, hablaremos del Código de Ética de la Administración Pública Federal, es decir, aquellas normas y conductas que deben de guardar todos los servidores públicos y las instituciones del gobierno. Así que tenemos que este código de ética fue publicado apenas en el año 2022, en el mes de febrero, el día oficial de la Federación, es decir, en el periódico en donde se hacen oficiales estos decretos, leyes, y en este caso este código de ética. Así que vamos a características que tiene, son apenas algunos artículos. En primer lugar, las disposiciones generales. ¿Consiste? Bueno, ¿en qué consiste? En que este es aplicable a los servidores públicos, a todos aquellos que tengan un empleo, cargo o comisión en la administración pública. Además, es un instrumento para conocer cuáles van a ser las conductas del personal de los servidores públicos. ¿Cuál es el objeto? Aquí está establecer cuáles son los principios, las reglas, los valores y compromisos que deben de aplicar los empleados de la administración pública. El objetivo es propiciar un ambiente laboral adecuado, además actuar con corrección, con ética, con responsabilidad y, por supuesto, erradicar conductas que puedan representar. También tiene como objetivo establecer las obligaciones que deben de realizar las instituciones para implementar. Por lo tanto, aquí nos va a hacer primero unas definiciones: el acoso laboral, que es la violencia que tiene como objetivo intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir de manera emocional o intelectual a la víctima, causando daño físico, psicológico, económico, laboral, profesional, y que se puede presentar de forma horizontal, vertical ascendente o vertical descendente dentro del trabajo o fuera de este. También el acoso sexual se define como una forma de violencia que, si bien no existe una subordinación jerárquica, puede realizarse por una persona de menor nivel jerárquico o hay un ejercicio abusivo de el poder. Define el código de conducta, lo que se entiende por corrupción, y esto estará encuadrado en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la impunidad. La dignidad se define como a la persona titular de los derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades. La discriminación, igual que el artículo primero constitucional, restricción o que tenga como por objeto obstaculizar, disminuir o impedir los derechos de cualquier persona. El hostigamiento sexual implica una subordinación jerárquica. También define a la igualdad de género. Toma en consideración el lenguaje incluyente y no sexista. Las personas servidoras públicas, quienes desempeñan empleos, cargos o comisiones conforme a lo dispuesto por el 108 de la Constitución. Y entre los principios del servicio público en este código de ética, reiterado también por otros ordenamientos, tenemos
el respeto a los derechos humanos, la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, eficacia y la transparencia. Y aquí se deben de evitar algunas conductas, como cuál menoscabar la dignidad de las personas, llevar a cabo conductas de discriminación por cualquier motivo, generar conductas o situaciones o distinción que fomente la desigualdad, realizar o tolerar actos de hostigamiento o de acoso sexual. Y bueno, aquí pormenoriza todavía más las conductas, realizar señales sexualmente sugerentes, tener contacto, interés en una persona, llevar a cabo conductas dominantes o agresivas, obtener eh, un empleo mediante condiciones o condicionar los trámites, expresar comentarios, burlas, piropos o bromas referentes a la apariencia o anatomía con connotación sexual, realizar también bromas sugerentes respecto a su vida sexual o de otra persona, insinuaciones, expresiones de uso del lenguaje que denigra a las personas, preguntar sobre historias o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de las personas, insultos, humillaciones o mostrar deliberadamente las partes. Define a la legalidad el conocer y aplicar las normas que rigen sus funciones. Por ello, se deben de realizar los procesos de selección de personal conforme al mérito, eh, pues se deben de evitar actos de proselitismo, falsificar documentos, entregar subsidios o apoyos de manera diferente a lo establecido, omitir el inicio de cualquier procedimiento. La honradez la define como la actuación recta, no utilizar el cargo para obtener o aceptar beneficios para sí o para terceras personas. Y lo pormenoriza, lo detalla diciendo omitir presentar en tiempo y forma la situación patrimonial, divulgar información privilegiada, solicitar o recibir es el ejercicio de que deben corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido y se debe de evitar el desempeño con una actitud negativa, favorecer los intereses particulares, incurrir en actos o omisiones que comprometan los intereses de alguna dependencia o de alguna entidad, ejercer funciones propias de su cargo cuando no exista algún impedimento. Dejar de hacerlo, esto es una falta de lealtad. También la imparcialidad, es decir, brindar el mismo trato a todos de forma objetiva sin conceder privilegios. Es decir, que se debe evitar promover por sí o por otra persona la designación para el servicio público de personas con quien se tenga algún interés, tomar decisiones en los procedimientos de contratación eh, de obra pública, de establecer condiciones a las convocatorias o a las invitaciones. La eficiencia se refiere al ejercicio de los recursos públicos con austeridad republicana, economía, y se debe de evitar el uso de los recursos para fines diferentes, requerir a personal del Estado para que ayuden a intereses particulares o realizar gastos innecesarios. La eficacia se refiere al apego al servicio de la sociedad, por lo tanto se debe de evitar el abusar del cargo de superioridad jerárquica para favores privados, prescindir de llevar a cabo las acciones para actualizar los conocimientos, inhibir al personal que se capacite, realizar los trámites, retrasando los tiempos de respuesta, omitir o ajustar presupuestos. Y la transparencia
es decir, que toda la información generada por el servicio público debe de darse a conocer, excepto la considerada como confidencial. ¿Cuáles son los valores del servicio público? Bueno, tenemos el respeto, otorgar un trato cordial a todas las personas, evitar conducirse de manera irrespetuosa, hacer uso del lenguaje altisonante o expresiones similares. Liderazgo, es decir, que todos los servidores públicos deben de ser una figura ejemplar frente a la sociedad, por lo tanto debe de omitir supervisar los planes, tener un comportamiento opuesto a las disposiciones de la ética pública, encomendar actividades desproporcionadas o injustificadas al personal a su cargo, omitir el reconocimiento de logros, omitir que se lleve a cabo acciones conciliatorias. También la cooperación, la colaboración entre todos y propiciar el trabajo en equipo. El cuidado del entorno y control ecológico, es decir, respetar y cuidar el patrimonio cultural de la nación. ¿Cuáles son los compromisos del servicio público? Preservar la imagen institucional, considerar que las redes pueden constituir una extensión de las personas, por lo tanto, procurarán que la imagen de las dependencias deben de tener un comportamiento acorde a la ética pública, emplear lenguaje incluyente y no sexista, rechazar todo tipo de regalos, obsequios, compensaciones. Además, realizar ejercicios de reflexión ante dilemas éticos. Dentro de la integridad, la actuación y desempeño tiene como objetivo consolidar que las instituciones aspiren a un servicio público de excelencia. Los trámites y servicios que demande la población deben de realizarse de manera pronta, diligente, honrada y confiable. Los recursos humanos deben de promoverse en torno a la profesionalización. La información pública debe de garantizar el principio de la máxima publicidad, el acceso a la información pública. Las contrataciones públicas deben de tener la mayor economía, eficiencia, funcionalidad y los programas gubernamentales deberán de sujetarse a las normas y a los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia y estar conforme al Plan Nacional de... Para lograrlo, se han las dependencias deben de constituir comités de ética, emitir códigos de conducta, identificar los riesgos éticos, posicionamientos por parte de las personas titulares de las dependencias, proporcionar el código de ética y de conducta a los servidores, implementar acciones conducentes, entre otras. Así que la vigilancia, la consulta, la interpretación y las denuncias debe de ser efectuada por la Secretaría, los comités de ética y los órganos internos de control. Bueno, con esto damos por concluida esta visión somera del Código de Ética. Espero que les sea. Y recuerden que pueden ustedes consultarme para cualquier sugerencia o pregunta sobre el tema. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Adiós.